Fervor Chinaca. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a su segmento favorito de la Chinacani. De nuevo estamos con Daniel Torres, un especialista en biología molecular, y en esta ocasión vamos a hablar de la relación que hay con neoliberalismo y salud. En este caso también un poco vamos a ver de la relación que hay con la ciencia, ¿no? Que es un tema también que se ha visto muy sonado últimamente. Pues muchas gracias, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Amigas, amigos, bien aquí para seguir conversando. Muy bien, pues como primera pregunta, ¿cómo es el panorama de la salud a nivel mundial justo antes de la pandemia? Nos podemos dar cuenta ahora que estamos ante esta situación de emergencia, que el sistema de salud en realidad no era como lo pintaban. Veníamos como de una lógica que todo era muy bello, que en realidad el poder desmontar al Estado en una perspectiva de salud, pues era beneficiario, ¿no? Para la gente, que en realidad eso era lo que se tendría que buscar, y hoy vemos que no es así. En realidad, prácticamente mucha gente que estaba promoviendo ese tipo de lógica, hoy vemos que pide una intervención mucho más fuerte del Estado, que dicen que no es suficiente lo que se está haciendo, e incluso tratan de desacreditar las medidas tomadas por algunos gobiernos, como es el caso del de nosotros. Claro, ha sido todo un tema que ahora sí hay una prueba constante de que necesitábamos invertir en salud lo suficiente, pero sobre todo que necesitábamos asegurar el acceso a la salud para todos y todas en el país, ¿no? Justamente de eso platicábamos en otro de los segmentos, que es justamente importante y que se ha demostrado no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, hoy vemos que un país que desatiende los temas de bienestar, los temas de seguridad social, que no le brinda un acceso a su gente de algo que es un derecho en realidad, como la salud, lo deja a merced de lo que pueda pasar. Entonces, si hoy vemos que un virus, algo tan minúsculo, algo tan diminuto, puede prácticamente despedazar al mundo, es porque algo se dejó de hacer. O más bien se buscó dejar de hacer, pero hoy vemos que no está funcionando. Es un tema muy importante también porque nosotros veníamos con una herencia de mucha desatención a los sectores más vulnerables, en especial, por ejemplo, en estos sectores rurales, que no había un acceso a la salud, ¿no? ¿Cómo nos podrías decir que el neoliberalismo influyó en la salud de la gente aquí en México? Digo, no solamente en el sentido de poder acceder a la atención médica, sino como en todo el sentido en general. Sí, es un programa ideológico, político, social, que fue, como lo mencionamos, desmontando el sistema como tal de salud. Entonces, aunque nosotros afortunadamente, todavía podemos decir, tenemos un gran instituto como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que quedó ahí, de cierta manera como resistencia, vemos que trataron de aniquilarlo, ¿no? Lo quebraron prácticamente y por eso hoy nos enfrentamos, aunque nos señalan mucho eso de ¿por qué hablas del pasado? Pues porque el pasado es importante, como lo menciona Andrés Manuel, es importante conocer el pasado para saber qué hacer en el presente y poder trasladarlo al futuro. Entonces, desmontarlo al sistema de salud fue parte mediática del programa, ¿no? Pasarlo a la parte privada, a los que siempre son ganones, y con eso reforzar esas desigualdades. Entonces, hoy vemos que estamos tratando de revertirlo. Desafortunadamente ahorita pues, nos enfrentamos con una situación alarmante, es algo con lo cual en realidad no estábamos listos, pero que a marchas forzadas y con el sentido humanista de nuestro gobierno estamos tratando de revertir. Bien, justamente por eso decía Andrés Manuel que esta pandemia nos iba a demostrar que podíamos afianzar los valores, los principios, los pilares fundamentales de la cuarta transformación, ¿no? Para justamente demostrar que todos necesitan acceso a la salud, ¿no? Al principio, a inicios de año, veíamos que había quienes todavía criticaban la puesta en marcha del INSABI y dejando de lado, mejor dicho, la idea fundamental, ¿no? Que es asegurar la salud para todos, en todos los sentidos. Sí, hubo mucha disputa, ¿no? Como todo prácticamente, que de lo que se ha tratado de emprender.
y es un pilar fundamental, ¿no? Lo ha puesto el presidente como una de sus piedras fundamentales del proyecto de la Cuarta Transformación. Lograr el acceso universal a la gente en el tema de salud. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y lograr el bienestar social, y pues parte del bienestar del alma. Entonces, llegar a ese punto parte de este nuevo paradigma que es el INSABI, que se trató de buscar que no fuera así porque estaban diciendo, pues es que ya existe, es el Seguro Popular, pero no hablan de que el Seguro Popular como tal fracasó y se volvió una caja chica de los gobiernos estatales. Entonces, ahora desmontar todo eso, pues te pone en un entredicho, porque obviamente llegas a poner nuevos lineamientos y no es algo que le guste mucho a la gente. Especial a esa gente que pues se venía viendo beneficiada con cómo funcionaban o mal funcionaban antes las cosas, ¿no? También es importante que hagamos la acotación aquí de que asegurar el acceso a la salud para todos y todas no significa que queramos eliminar la atención que a veces se da en espacios privados, ¿no? Ahora vemos que los hospitales privados ahora han ayudado y se han visto muchos de ellos solidarios para atender a las personas, ¿no? Dando el 50% de su infraestructura para ayudar en esta pandemia, ¿no? ¿Cómo ves también esta colaboración? Una colaboración interesante, es algo de lo que vemos que puede hacer y lograr un gobierno con voluntad política. Es decir, sentar a la gente a la mesa, plantearles el panorama y ver que no todo es negocio. En realidad aquí podemos tener unas nuevas lógicas al respecto. Entonces creo que sí, es algo también, como señalas, no es que nosotros busquemos aniquilar la parte privada, no, más bien tratar de poner nuevas reglas, que exista algo en pro de la gente y el que tenga la facilidad de someterse al sistema privado y si es lo que le interesa, pues adelante, que lo haga. Pero entonces creo que también es importante reforzar la parte de la sanidad pública. Es elemental, por repetirlo hasta el cansancio. Sin salud pública, un país no puede verse preparado para ninguna situación prácticamente de esta índole. Y lo vemos ahora perfectamente evidenciado, ¿no? Pero también hay algo aquí interesante, ¿no? Mencionábamos que el neoliberalismo ha influido mucho en el desarrollo de la salud y justamente como esta colaboración privada, digo, con los hospitales privados, nos evidenció también que había un gran problema y un gran retraso con la infraestructura para la atención a la salud. ¿Qué nos podrías decir de esto y de la herencia neoliberal que nos deja? En la parte privada podemos ver que no es suficiente el programa neoliberal porque ni siquiera ellos son capaces de poder atender a la población como tal. Entonces, creo que es parte de las evidencias que tenemos de que el programa neoliberal fracasó. No es, no es cierto que dejándolo en manos de privados tenemos las mejores oportunidades ni la mejor atención. Entonces creo que es momento de repensar, replantear, reflexionar en dónde estamos y qué es lo que queremos como país. Claro, o sea, tenemos que estar preparados, tenemos que asegurar que todas y todas puedan tener su bienestar en todos los sentidos, ¿no? Aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que, pues como comentábamos hace rato, hubo muchos impedimentos, ahí inercias que fueron difíciles de romper respecto al INSABI, ¿no? Y que ahora se evidencian como que eran necesarias, ¿no? ¿Cómo ves que ha ayudado el INSABI, la puesta en marcha del INSABI para atender el problema que tenemos de salud pública? Creo que es una apuesta necesaria y que va en la dirección correcta. Es decir, si tú notas que a la población se la abandonó y ahora tú buscas que esta gente pueda tener el piso mínimo, ¿no?, de dignidad para poder desarrollarse, pues creo que es más que loable. Claro que va a tomar su tiempo, no va a ocurrir en 1 o 2 años, sino que es todo un programa que ahora se necesita echar a andar. Ya lo vamos a ver una vez que pase toda esta crisis, pero creo que es momento de poner
todo ahí bien enfocado y lo estamos viendo. O sea, al final del día, creo que es la dirección correcta. Nosotros necesitamos asegurarle a la gente que va a tener el acceso a la salud. Al final esas son las preocupaciones más directas de la gente y más generales de la gente, ¿no? Si me pasa algo, ¿quién me puede cuidar? ¿Quién me puede atender? ¿Cómo puedo pagar esto, no? Eso es algo que debemos tener presente, que es lo que queremos resolver. Justamente hablando de esto también, que mencionábamos al principio, de que hemos visto también cómo se ha relacionado la ciencia, en este caso, si quieres, enfocándolo un poquito a la ciencia para atender a la salud. ¿Cómo has visto esto que mencionaba la doctora Álvarez Bulia sobre el tema de la ciencia neoliberal? ¿Cómo ves que ahora eso ha afectado el acceso a la salud? ¿Cómo nos ha enfrentado ahora? Parece ahora que la ciencia no tiene ninguna injerencia política ni está relacionada con los poderes fácticos. Eso es una irrealidad. Lo podemos ver en distintas esferas de la vida pública, ¿no? Por ejemplo, los centros de investigación están bien vinculados a intereses particulares. Por ejemplo, hay laboratorios que viven prácticamente del financiamiento privado, pero que no dejan de recibir recursos públicos. Entonces ahí hay una forma un poco extraña de lo que se entiende como el quehacer científico. Y cuando tú les hablas de que incluso la ciencia se vio inmiscuida por el neoliberalismo, les estalla la cabeza y pues vemos que no tenemos por qué espantarnos, es una realidad. Ahora hay que hablar de que existe una ciencia neoliberal. ¿Cuál es la ciencia neoliberal? Bueno, que premia en realidad o busca las ganancias económicas antes que como tal el quehacer científico. No quiere decir que nosotros como un nuevo programa político estamos tratando de hablar de desmitificar o más bien deshacer el método científico. Eso es algo muy claro, ¿no? Existe un método científico, eso lo vamos a seguir, pero bajo otra perspectiva donde nosotros más bien dejemos de tener como meta o como fin la ganancia económica. Más bien lo que nosotros buscamos es otra vez buscar soluciones para la gente. Para eso nosotros estamos aquí, ¿no? Servirle a la gente. Entonces creo que cuando tú hablas de ciencia antineoliberal o postneoliberal, pues es en ese sentido. Y creo que es prudente hablarlo. Y lo estamos viendo en este momento. Y por ejemplo, puedo mencionar, hay estudios de que hablan que durante la parte neoliberal, mucha gente que hizo un doctorado o un posgrado se ha visto también afectada por esas mismas lógicas, ¿no? Mentalmente, problemas de salud, e incluso esa gente que trata de enfocarse hacia la ciencia porque le gusta, pues no tiene una oportunidad porque se sigue una lógica de mercado que creo que no ha traído ningún beneficio. Claro, ahora justamente veíamos que la ciencia estaba realmente al servicio del pueblo, ¿no? Estaba desarrollando el CONACYT, perdón, ventiladores, pero al final estamos viendo que los científicos se están poniendo al servicio de la gente y que eso es algo pues de suma importancia porque hacía años que no lo veíamos, no veíamos un papel importante del CONACYT para resolver problemas que le atañen al pueblo de México, ¿no? Como tal, el ministerio encargado de la ciencia y la tecnología también se volvió al final solo una caja de unos cuantos. Es decir, se premiaban nada más a los que tenían algo conocido. No quiere decir que fue siempre así, ¿eh? No, tampoco hay que decirlo porque hay científicos que con su trabajo han logrado eh, mejoras al mismo sistema, pero era una pequeña parte de todo el grupo científico que tenemos en el país. Entonces, creo que eso también ha molestado a muchos porque hay una élite, al final se creó también una élite dentro del CONACYT y que cuando se llegó a romperla, obviamente los descolocó y empezaron a mover por todos los medios y trataron de descalificar a la doctora Álvarez Bulla, una científica de primera que tiene demasiadas tablas, pero que piensa en otra clave, no piensa en la clave que veníamos nosotros acostumbrados. Entonces creo que eso es lo interesante. Hoy estamos teniendo un CONACYT al servicio del pueblo y
nos van a hablar de recortes, pero es recortes a la burocracia dorada del propio Fonacit. Entonces creo que eso también ahora hay que señalarlo. Y con esos recortes lo que se busca es más bien tener más becas, tener más proyectos que traten de impulsar el quehacer como tal de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y al final estamos viendo toda una reestructuración del gasto público para que realmente beneficie al pueblo en general, a las personas que desarrollan investigación, que esperamos que cada vez haya más y más investigadores e investigadoras, en especial investigadoras, mujeres en la ciencia, que también eso es muy importante señalarlo, que necesitamos más mujeres en la ciencia. Creo que es el momento, lo estamos viviendo y no me cabe ninguna duda de que la ciencia y la tecnología en este momento y con la corta transformación se va a echar a andar como nunca. Pues con esto cerramos el segmento del día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel, por tu colaboración para resolver todas estas dudas, para ayudarnos a comunicarle a la gente también las miles de dudas más que tienen. Y pues, gracias de nuevo. No, de qué, Sofía, y a todas las amigas y amigos de la Chinaca y la gente que está aquí con nosotros, pues un saludo. Somos Fervor Bye. Chinaca y hablamos en chinaco. No queremos lucrar, pero sí decir nuestra opinión y con ella entusiasmar a todita la nación. No necesitamos desmentir al conservador, pero nunca está de más unas cuantas plumadas, ni cultas ni delicadas, sino entusiastas no más.